Hola a todos y todas, a todes. Mi nombre es Bianca Raciope y esta es una clase del módulo 2 que se llama Artes, Tecnologías y Mediación, así se llama el módulo, y lo que vamos a trabajar específicamente en esta clase es sobre las tecnologías digitales en relación con la mediación cultural. Es la primera clase de este módulo, entonces vamos a introducir un poco estos territorios digitales, ¿sí? En relación con el concepto, con la perspectiva de la mediación cultural que ustedes ya vienen trabajando en las distintas clases de la diplomatura, ¿sí? Bueno, esta clase entonces se llama Territorios Digitales y Mediación Cultural. Bien, entonces la idea es partir de una serie de preguntas. Primero, ¿cómo se da la relación entre las tecnologías y lo artístico? ¿Sí? Esa es la pregunta, una de las preguntas que va a organizar esta clase. La otra es cómo entendemos a los territorios digitales, es decir, ¿a qué llamamos territorios digitales? ¿Y cómo se dan las relaciones entre los territorios digitales y los territorios geográficamente situados? ¿Sí? Por decirlo de alguna manera, es decir, estos territorios que transitamos en un momento, se hablaba de territorios en lo offline y territorios en lo online, ¿no? Hoy esas divisiones, esa forma de pensarlo ya no se usa tanto en la literatura, en la bibliografía. Entonces, bueno, vamos a usar este concepto de geográficamente situados. Bien. Para empezar a pensar la relación de las artes con la tecnología, vamos a tomar a este autor, Arlindo Machado. En esta idea que trabaja, ¿sí? Arlindo Machado trabaja con arte y tecnología, arte media, ¿sí? Y él va a plantear que el arte siempre fue hecho con los medios de su tiempo, ¿sí? Esta idea, ¿sí?, de que el arte siempre fue hecho con los medios de su tiempo, nos va a permitir pensar en una definición de tecnología, ¿sí?, que, como dice acá, no se limita ni a la electrónica, ni a la informática, ni a la digitalidad. Es decir, vamos a pensar, ¿sí?, el caballete, el pianoforte, el cincel, la escritura como tecnología, ¿no? Vamos a retomar a otro autor, Raymond Williams, ¿sí?, para comprender lo tecnológico como instituciones en relación con otras instituciones. Es decir, las tecnologías son instituciones que van a estar en relación con otras instituciones, como por ejemplo la escuela, el arte, entendiendo el arte no también como una institución. Y vamos a entender, ¿sí?, y esto siguiendo a los teóricos de la construcción social de la tecnología, acá están puestas las siglas en inglés, Social Construction of Technology, así dicho rápidamente, comprender lo tecnológico como constitutivo de lo humano. Es decir, podemos decir que como humanidad lo que nos caracteriza es producir tecnologías que transforman nuestra relación con el entorno, ¿sí? Entonces, desde este lugar vamos a entender las tecnologías como constitutivas de lo humano. Entonces, el arte siempre, las artes siempre han estado vinculadas con las tecnologías. Bien. Bueno, acá tenemos a Raymond Williams, que es un autor de los estudios culturales, perteneciente a la corriente de los estudios culturales ingleses, seguramente lo han trabajado en otras cuestiones que tienen que ver más con las definiciones de cultura, de institución. Pero él trabaja una concepción de tecnología que me parece interesante traer a este espacio. Y él va a hablar de una técnica, ¿sí?, que es una habilidad particular o la aplicación de una habilidad, un invento técnico, que es el desarrollo de esa habilidad o de uno de sus ingenios, ¿sí?, y una tecnología. Esta tecnología
se va a dar en relación, ¿sí?, entre ese invento técnico y las condiciones y las relaciones de producción, ¿sí?, las condiciones sociales y las relaciones de producción donde esa tecnología se da. Es decir, la tecnología tiene que ver con la técnica, ¿sí?, con más los desarrollos y usos de esa técnica, ¿sí? Siempre doy este ejemplo, es decir, bueno, nosotros podemos tener una técnica de hacer vapor, ¿sí?, pero no por eso tenemos la revolución industrial. Para que haya una revolución industrial, tiene que haber, ¿sí?, unas condiciones, tienen que darse unas condiciones de producción y unas relaciones sociales que hagan que esa técnica se incluya en una tecnología, ¿sí? Entonces, es, por ejemplo, cuando empiezan a crecer los mercados y empieza a expandirse el comercio y se necesita una producción en serie, ¿sí?, donde esa técnica de hacer vapor es puesta al servicio, ¿sí?, de una maquinaria, ¿sí?, y da la tecnología máquina de vapor. Es decir, que la tecnología siempre es, ¿sí?, está relacionada con sus modos de desarrollo y de uso, ¿sí? No es solamente la técnica en sí misma. Por lo tanto, Williams se está corriendo de una mirada instrumental de la tecnología, ¿sí? Está diciendo que los desarrollos y usos de las tecnologías están relacionados con los contextos, ¿sí?, y con las condiciones políticas, económicas, sociales. Es decir, es una mirada mucho más amplia de lo tecnológico que no la restringe a un instrumento, no la piensa instrumentalmente, ¿sí? De hecho, va a ser crítico de las miradas instrumentales de la tecnología, es decir, aquellas que solamente la piensan como aparato, ¿sí? Cuando escuchamos la frase de la tecnología no es buena ni mala, ¿sí?, es una herramienta que nos permite algo. Bueno, esa es una mirada instrumental de la tecnología, porque la tecnología está atravesada por esas condiciones de producción y por esas relaciones sociales. Es decir, cuando nosotros veamos plataformas como Instagram, ¿sí?, Instagram tiene unas lógicas de uso, ¿sí?, que están ya prefiguradas en su diseño. No se puede usar de cualquier manera. Podemos hacer usos desviados, y ahora lo vamos a trabajar, usos que transforman, ¿no?, esos sentidos originales, pero tiene un diseño, tiene una arquitectura, ¿sí?, unas lógicas. Es decir, entonces está dada por sus condiciones de producción, por sus contextos de producción. Bien. Entonces, acá está esta definición que yo estaba tratando de explicar, un poco más simplificada. Entonces podemos decir que una tecnología es un invento técnico más los marcos de conocimiento para sus desarrollos y usos. Y esta idea de marcos de conocimiento también es una idea interesante para retomar de Williams y de otros autores también que trabajan esta idea. Es decir, toda tecnología requiere de un saber, ¿sí?, de un saber hacer. Hay diferentes conocimientos que podemos tener para las tecnologías, ¿no? No es lo mismo, es decir, saber que si aprieto la perilla de la luz, prendo la luz, a saber colocar la instalación eléctrica. Pero ambas instancias requieren de un conocimiento. Si lo pensamos en los softwares, ¿sí?, necesitamos conocimientos para usar ciertos softwares, ¿sí?, y otros conocimientos para programarlos, ¿no? Entonces, por eso decimos de sus desarrollos para ser creados, para ser producidos, y usos, para ser usados. Esto también va en contra de esa mirada que dice que hay tecnologías intuitivas, y que lo vamos a escuchar mucho en estos territorios digitales, en estas tecnologías digitales. Es un uso intuitivo. En realidad, es un uso que viene dado por saberes previos, es decir, porque yo sabía que tal botón tenía tal sentido, cuando lo veo en otra interfaz, voy a hacer esa relación, ¿sí? No hay ahí una intuición en el sentido de un saber o de
un proceso que venga sin un saber, ¿sí? O esto que también escuchamos, o sin una experiencia, ¿no? Esto que también escuchamos a veces cuando dicen, ay, los niños, las niñas, las infancias nacen sabiendo usar los celulares, los dispositivos. En realidad se socializan, ¿sí? viendo cómo los adultos hacemos uso de esos dispositivos. Entonces, ahí hay un aprendizaje en esa socialización, ¿sí? Si estuvieran en un contexto o en una situación en la que esos dispositivos no estuvieran disponibles, no serían parte de su socialización y no aprenderían a usarlos. Es decir, no hay usos intuitivos y no hay nativos o nativas digitales, ¿sí? Toda tecnología requiere de saberes y siempre es social, ¿sí? Y está vinculada a otras instituciones sociales. Esto que decíamos, la escuela, las artes, los museos, ¿sí? Siempre va a estar, o instituciones en un sentido más amplio, ¿no? También la familia, ¿no? Está vinculada a esas otras instituciones. Ahora, esto es un ejercicio que es muy interesante hacer, es decir, bueno, con estos autores nos corríamos de esta mirada instrumental, ¿no? Y pensamos desde un lugar complejo esa relación artes-tecnología, pero si nos detenemos a pensar en los productos culturales que consumimos, ¿no? Películas, series, historietas, libros, ¿sí? Los mismos memes, ¿no? ¿Cuáles son las miradas que prevalecen? ¿Cómo suele pensarse esa relación artes-tecnologías? Y aquí les traía una serie de memes, no sé si lo ven, que también piensan esta relación artes-tecnología. Fíjense que acá tenemos un artista de antes, ¿no? Todo musculoso. Este meme, no sé si en sus distintos países este meme fue tan famoso como acá en Argentina. Ya tiene sus años, pero era como esta plantilla de meme típica, ¿no? Del perro grande, el perro fuerte y el perro chiquitito débil, ¿no? Y acá vemos que el perro grande expresa una relación con el arte, ¿no? Que implicaba otro tipo de trabajo, ¿no? Acá, bueno, el perro grande que va a pintar las cuevas, ¿sí? Y acá el perro pequeño dice, ay, no me puedo, no puedo hacerlo porque no me funciona la tableta, entonces no me voy a poder presentar al festival, ¿no? ¿No? Como minimizando esa relación del arte con las tecnologías digitales. Acá lo mismo, ¿no? Bueno, a una escultura, ¿sí? Recién termino de esculpir el David, ¿sí? Un bloque de mármol, y acá dice, oh no, se me cerró el Photoshop y no guardé, ¿no? Esta relación, ¿sí? Que presenta, ¿sí? A ese artista de generaciones anteriores, siempre esta mirada romántica del pasado, ¿no? Todo pasado siempre fue mejor, ¿no? Que presenta a ese artista, realmente artista, en contraposición con el artista, ¿sí? La figura del artista que usa tecnologías digitales y que por lo tanto no es tan artista, ¿no? Bueno, esa es una mirada que desde esta clase sí, queremos poner en discusión, ¿no? Es decir, bueno, también en esto de qué se entiende por arte, ¿no? Bueno, acá, ¿no? Decimos, el artista antes, ¿no? También esta idea, ¿no? De la romantización del pasado, un arte que es valorado, y el artista ahora, ¿no? Sí, toda esta discusión respecto de el arte contemporáneo o el arte realizado con tecnologías digitales o electrónicas, ¿no? Cuando decimos, bueno, en esta acción, ¿no? De esculpir, ¿no? El David, también hay un uso de una tecnología, y en los sentidos de Machado es la tecnología que estaba de moda, que estaba disponible, ¿sí? En esa época, ¿no? Siempre el arte es hecho con los medios de su tiempo, ¿no? Bien, bueno, también el tema del autotune, ¿no? La crítica terrible al autotune. Justo no puse ese video de Papo, y los que no sean de Argentina seguramente no lo conocen.
Papo, un músico argentino, que en un programa de televisión, de un magazine de la televisión abierta, un programa muy visto en Argentina, que era Sábado Bus, él estaba invitado y también estaba invitado un DJ Deró. Entonces el conductor le pregunta a DJ Deró si esto, fines de los 90, principios de los 2000, o sea, hace siglo pasado. Le pregunta si lo que él siente que toca música o que pone música, ¿no? Y el DJ le contesta que él siente que toca música. Y Papo se empieza a reír y le dice, no, que bueno, le pregunta, el conductor le pregunta, bueno, ¿qué pasa? Y Papo le dice, no, que se busque un trabajo en esto. Los DJs no tocan música, ponen música, ¿sí? Porque está pregrabado. O sea, hay una concepción, ¿no?, de cómo se produce y cómo se crea, ¿sí? Después se los voy a subir, me voy a acordar, y se los voy a subir al video a la clase, ¿sí? Esta idea también de, por ejemplo, el autotune. Bueno, usamos el autotune, ¿sí? Entonces estamos interviniendo, entonces ya no hay que saber cantar, ¿no? Como si ese saber cantar fuera lo artístico, ¿no? Y podemos corregir esa voz, ¿no? Es decir, esta idea de demonizar, en cierta forma, a las tecnologías digitales, en este caso, pero vamos a ver que esto es una cuestión que prevalece, ¿no?, para pensar las tecnologías más recientes o las emergentes, en contraposición a unas tecnologías que ya están naturalizadas y con las que ya nos hemos habituado, ¿sí? Y que empiezan como a invisibilizarse, ¿no? Que no nos damos cuenta ni siquiera que son tecnologías, ¿no? Uno dice, bueno, como la escritura va a ser o sea, que cuando uno piensa, bueno, ¿qué es una tecnología?, piensa en la computadora. Sin embargo, la imprenta también, el libro, también son tecnologías. Bien, bueno, acá lo mismo, ¿sí? Las tecnologías que prevalecen sobre otras, ¿no? Esta idea de que las tecnologías digitales nos atrofian, ¿no? Y el libro, ¿no?, nos da otros mundos posibles y demás, que está muy presente, esta idea de las tecnologías buenas y las tecnologías malas, que tiene que ver con una mirada instrumental, ¿sí?, de lo tecnológico. Bueno, y acá también lo del autotune, que es repetitivo. Entonces, ¿por qué traer estos ejemplos? Porque en estos ejemplos aparece una idea de la tecnología, sobre todo las tecnologías que podríamos llamar contemporáneas, ¿sí?, las tecnologías más recientes, ¿sí? Piensen en ese cuento de Bradbury en el que critica, bueno, la mayoría de las producciones de Bradbury, ¿no? Pero ese cuento, El peatón de Bradbury, ¿no? Cuando en los años 50, cuando recién empiezan a aparecer, a emerger la televisión, se desarrolla la televisión y empieza a usarse, ¿no?, esta idea de que la televisión nos iba a atrofiar el cerebro, ¿sí? Y Bradbury oponiendo el libro a la televisión, ¿no?, que era la tecnología emergente en ese contexto, ¿sí? Pensemos en, ahora vamos a ver, en Adorno y Horkheimer, ¿no?, criticando el cine, ¿sí?, o la radio, ¿sí?, o expresiones artísticas como el jazz, ¿sí? Entonces, en esos ejemplos aparece una idea de que la tecnología pervierte el arte al simplificarlo, ¿no? Y también, de alguna manera, en hacerlo disponible para más personas, ¿no? Porque, y ahora lo vamos a ver cuando retomemos a Benjamin, bueno, esta idea de un arte que puede ser construido, producido por más personas o consumido por más personas. Entonces, bueno, reforcemos esta idea de Machado de que siempre el arte ha sido realizado con los medios de su tiempo. Es decir, se componen obras para pianoforte, ¿sí?, cuando el pianoforte era la tecnología de la época, ¿sí? Por ejemplo, toda esta tradición a la música de la música históricamente situada, que toca las partituras construyendo los instrumentos de la época en que esas partituras fueron hechas, porque fueron hechas para ser tocadas en esa
clase de tecnología, de ese tipo de tecnología, ¿sí? Entonces, siempre fue hecha con los medios de su tiempo. Y vamos a agregar una perspectiva de Dubois, ¿sí? Dice que lo que Dubois va a plantear acá, ustedes después van a poder acceder a la frase, es que toda imagen, va a decir él, hasta la más arcaica, requiere de una tecnología, ¿sí? Tal vez no de producción, a veces de recepción, sí, presupone un acto de fabricación de artefactos que necesita útiles, reglas, condiciones de eficacia, ¿sí? Es decir, necesita estas condiciones de desarrollo y uso de las que hablaba William, ¿sí? Y ahí da el ejemplo de las grutas de Perchmer, ¿sí? Y esas manos al patrón que también necesitaron de una tecnología, necesitaron de un muro pantalla, de una mano modelo, de un cuenco, ¿sí? Para poner los pigmentos, y esos también eran tecnologías, ¿sí? Entonces, hablan de las imágenes, ¿no? Toda imagen, dice, hasta la que nos parece más arcaica, requiere una tecnología de producción y de recepción. Bien, entonces, vamos a reafirmar, ¿sí? En este punto, lo que decíamos por esta concepción de lo tecnológico, una concepción histórica de lo tecnológico, ¿sí? Que no limita la tecnología a la electrónica, a la informática o a la digitalidad, ¿sí? Sino que entiende que, ¿sí? También estas imágenes de las cuevas de Pechmer, por ejemplo, necesitaban de una tecnología. Comprender lo tecnológico como institución en relación con otras instituciones y comprender lo tecnológico como constitutivo de lo humano. Bien. Ahí está. Bueno, quería traer esta perspectiva de Benjamin respecto de la tecnología, porque muchas veces cuando se lee ese texto súper conocido de Benjamin, la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, ¿no? Y se habla de esa pérdida del aura, ¿sí? Se piensa o se cae en la idea de que Benjamin está calificando negativamente esa pérdida del aura. Cuando en realidad, bueno, él está describiendo qué es lo que está pasando en esa era de la reproductibilidad técnica y además va a considerar, y esto es muy interesante desde la perspectiva de Benjamin, va a considerar que en esa reproductibilidad técnica hay una posibilidad política de esto de hacer extensivo, de una participación más amplia. No quiero usar la palabra democratizar, porque no da cuenta de todo el proceso, pero sí una idea de lo político. Y él va a utilizar esta idea de lo sensoria, ¿sí? Hay unas nuevas maneras de percibir, ¿sí? Y eso tiene que ver también con los contextos y las épocas, ¿sí? Además, con esa idea también va a criticar la autonomía del arte, ¿sí? Es decir, bueno, los artistas no tienen la libertad de escribir o hacer, ¿no? Y ahí está, en este diálogo que tenía con Adorno y Horkheimer, ¿sí? Esta idea de el arte no está separado de lo que ocurre en los contextos de producción. Es decir, hay relaciones de producción, relaciones sociales en las que el artista y la obra se insertan. Es decir, está criticando esa idea de la autonomía del arte, ¿no? Esta idea de, bueno, el arte producido de manera autónoma, con una esfera separada, ¿sí? Sin estar atravesado por esas relaciones de producción. Bien, entonces, vamos a quedarnos con esta idea de lo sensoria, que plantea Benjamin, y esta idea de refuncionalización, que es un concepto que va a tomar a partir de analizar las obras de Brecht, de Bertolt Brecht, y él dice Benjamin, que solamente van a sobrevivir aquellos géneros, ¿sí? Piensen que él está escribiendo en un momento en que la radio estaba siendo extensiva a más público, ¿no? Y que empezaban ahí unos modos de producción
de la radio y unos sensorias, unos modos de percibir y de sentir, ¿no? Diferentes, de percepción diferentes. Y él dice que van a sobrevivir a aquellos, bueno, la radio y el cine, ¿no? También en ese contexto, van a sobrevivir a aquellos géneros que en lugar de competir, ¿sí? Retomen su ser, su técnica. Es decir, se sirvan de esas lógicas de la producción radiofónica, de la producción cinematográfica, de esos sensoria, ¿sí? Que aprendan de ellos y establezcan una polémica a partir de ellos. Y es ahí donde dice, bueno, la idea de montaje que está presente en las obras teatrales de Brecht. Una idea de montaje, ¿sí? Recuperada de las lógicas narrativas del cine, ¿sí? Y esto es lo que le va a llamar refuncionalización de esas artes. Fíjense, esta perspectiva benjaminiana de cómo poner en valor y contextualizar esos desarrollos y usos de las tecnologías para las artes, ¿no? Y acá le traigo un ejemplo, bueno, de la película Barbie, ¿sí? Esta idea de una película mainstream que es parte de lo que este debate entre cine artístico, cine industrial, ¿no? Bueno, una película súper taquillera, ¿sí? Recaudó ahí lo anoté, más de $1.000 millones en menos de un mes, ¿sí? Y ahora, esa película en su desarrollo, en su trama narrativa, critica incluso a la industria Mattel de las Barbies, ¿no? La retoma desde otro lugar, que financia la película, ¿no? Y en ese sentido, podríamos retomar a Benjamin pensando si es posible ser una película mainstream y al mismo tiempo criticar lo mainstream. Es decir, abastecer al aparato de producción y a su vez tratar de transformarlo. Sería un poco la idea de transformar desde adentro, una idea media gramsciana, ¿no? De transformar desde adentro. Es decir, en vez de rechazar, de negar, ¿sí? Bueno, ¿qué se recupera de eso? ¿Cómo puedo contarle a estas generaciones que están acostumbradas a este tipo de cine, a este tipo de narrativa, otros relatos posibles, ¿no? Y eso es como muy interesante del pensamiento de Benjamin. Y acá les traía una estrategia del Museo Van Gogh, ¿sí? Para convocar a nuevas audiencias. Siempre que pasa esto, aparece toda esta idea de la crítica a estas estrategias, es que el Museo Van Gogh hace un crossover, digamos, en términos de las narrativas transmedia, entre Pokémon y Van Gogh, ¿no? Y hace pinturas de Pokémon, artistas, distintos artistas hacen pinturas de los personajes de Pokémon con el estilo de Van Gogh, ¿no? Acá tenemos este ejemplo, ¿no? Como derivan, resignifican, ¿sí? Transforman, hacen una derivación de esas pinturas. Y acá les traía, no se los voy a mostrar, pero les va a quedar para que después lo vean. Bueno, acá se ven algunas de las pinturas derivadas, ¿sí? Pinturas súper conocidas de Van Gogh, también mainstream, ¿no? Hits, ¿sí? De Van Gogh, también los hits del arte, ¿no? De la institución arte, que se ven aquí, y Pokémon yendo al Museo Van Gogh, es decir, visitando el Museo Van Gogh, y ahí van a tener un videito de Instagram donde se ve este personaje. Es decir, bueno, estas estrategias, ¿sí? Que además fue un éxito, les daban como una tarjeta de colección a quienes iban, y entonces un montón de gente se acercó a esa muestra, ¿no? Desde esto de, bueno, cómo se convoca a esos públicos y a esas audiencias. Y esto, bueno, que lo van a trabajar en otras clases de la diplomatura, esta relación de los museos con sus públicos, ¿no? Acá lo que me interesaba era plantear esta idea, ¿no? De convivir, ¿sí? Como estas dos formas, expresiones que tienen que ver una más con los videojuegos, con la industria del manga, ¿sí? Y el anime, que tiene que ver más con las industrias cinematográficas y del cómic, si queremos, y
un autor, un artista, ¿no? Que se ha transformado en clásico, no es de la época clásica, pero sí en un hit del arte del que se encuentra en los museos, ¿no? Entonces, bueno, como ese arte que se encuentra en los museos, ¿no? Y que puede ser sacralizado, ¿no? Convive con esas producciones, que también son artísticas, de la industria cultural. Bien. Ahora, haciendo juego con esta otra pregunta de las arquitecturas de los territorios digitales, es decir, hasta ahora estuvimos viendo esta relación, ¿sí?, que se da entre las artes y las tecnologías, ¿no? Ahora vamos a pensar en esa otra pregunta que era, ¿cuáles son las arquitecturas de estos territorios digitales? ¿A qué llamamos territorios digitales? ¿Sí? Y esta idea de que, bueno, vamos a insertarlos a estos territorios digitales en una materialidad, ¿sí? Se habla mucho a veces de la desterritorialización del arte, de la desmaterialización del arte, ¿sí? De esto que, de la transformación del pigmento al bit, como dice Levi. Pero hay una materialidad en esos territorios digitales y hay unas lógicas. Esto que les decía al principio, es decir, bueno, hay condiciones de desarrollo, lógicas de desarrollo, y esas tecnologías, esos espacios digitales no se pueden usar de cualquier manera, tienen unas lógicas de prediseño, tienen unas arquitecturas, ¿sí? Estas arquitecturas, que vamos a ver, Lessig dice, bueno, va a explicar a qué se llama arquitectura de Internet, y dice, bueno, cuando yo estoy en un edificio no puedo atravesar las paredes, ¿no? Si la pared no la puedo atravesar. Pasa lo mismo con los códigos de Internet. Hay cosas que puedo hacer, ¿sí?, con las lógicas, con las arquitecturas de Internet. Hay cosas que puedo hacer, que me las permite el código, y hay cosas que no me las permite el código, ¿sí? Y esto es muy importante para pensar esos software y esas plataformas que usamos. ¿Qué nos habilitan? ¿Cómo están diseñadas? ¿Cuáles son sus lógicas de diseño? ¿Y qué nos permiten hacer? Por ejemplo, poner una imagen de cierto tamaño, ¿sí? Utilizarla en cierta disposición, ver algunas cosas antes que otras, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con una lógica de diseño, ¿sí?, que fue diseñada por una empresa, ¿sí?, con ciertos objetivos y propósitos. Bueno, ahí hay unas arquitecturas de esos territorios digitales. Y acá un poco les traía esta contraposición, esta mirada de pensar un Internet en sus primeros años, o en los primeros años en los que se hizo más extensiva, que ya no estuvo tan restringida a ciertos grupos, sino que empezó a ampliarse, pero que todavía no era la extensión que conocemos hoy. Y esos primeros años en los que Internet era pensada como un espacio donde todo estaba por ser construido, donde era una distribuida, donde podíamos, bueno, esta idea del movimiento de la cultura libre, el software libre, es decir, que ahí iba a estar la cultura, las producciones, y todos y todas íbamos a poder acceder, que no iba a haber propiedades intelectuales privadas, ¿no?, que íbamos a poder compartir libremente, ¿no? Esta era de las redes P2P, ¿sí? Esta idea de, por ejemplo, los piratas, los consumos piratas. ¿Quién usó el Emul, el Kazaa, esto para descargar música, para descargar películas? Es decir, compartir. Esta idea de es un espacio para que la cultura circule, ¿no? Y para producir colectiva y colaborativamente, ¿no? Esta idea también del software libre, ¿sí?, de los diseños libres, es decir, bueno, compartir con una comunidad, ¿sí? Bueno, acá hay algunos memes que hacen referencia a eso, es decir, bueno, una cosa es bajársela con el Emul, ¿no? De vuelta, el perro grande y el perro chico, ¿no? En los 2000 nos bajábamos con un código P2P y estábamos un montón de horas esperando que descargara, y en el 2020 decimos, ¿está en Netflix? Oh, no, bueno, no la quiero ver blurreada, insertarle yo los subtítulos, es decir, bueno, también nos hemos acostumbrado a otros modos de consumo, ¿no? Y en esa primera organización de Internet,
de Ugarte, ¿sí? Este autor, hablaba de una blogósfera, ¿sí? Él escribe ese texto, El poder de las redes, donde habla de una blogósfera, en los principios del 2000, ¿no? Y dice, bueno, los blogs, ¿no? Eran estas páginas, estos espacios, donde si bien había un preseteo, ¿sí? Había un prediseño, el usuario, la usuaria podía intervenir, podía cambiar, podía elegir colores, ¿sí? Cambiar diagramaciones, ¿sí? Y las conexiones se daban así, ¿no? De esta manera ibas conectando e ibas armando esa red de blogósferas, ¿no? Donde tenía cierta posibilidad, ¿sí? De transformar, ¿sí? Ese blog, de darle tu impronta, en cierta forma, ¿sí? De tomar ciertas decisiones. Había una arquitectura, pero se podían tomar más decisiones que las que se pueden tomar ahora, por ejemplo, con compartir en redes sociales digitales. Bueno, acá distintos ejemplos de páginas web y blogs, de distintos sitios y de colectivos y de proyectos artísticos que ahora ya no están tan vigentes o que sus páginas no están tan vigentes, ¿sí? Pero que en algún momento se conectaban y encontraban visibilidad en estas lógicas, ¿sí? Ahora, esta idea de esa Internet distribuida, de esa Internet donde íbamos a poder acceder a todos los materiales y a compartirlos sin propiedades, sin restricciones, ¿no? En la que todos y todas íbamos a poder participar, es así, ¿sí? Todas las redes en Internet son distribuidas. Entonces, bueno, esta idea de pensar los territorios desde sus materialidades y desde sus relaciones de poder. Ahí les traigo algunas cuestiones para pensar la materialidad de Internet, ¿sí? Estos lugares donde están los servidores, que se ven aquí, ¿sí? Muy materiales y ubicados en espacios físicos concretos que consumen un montón de energía. Esta red de los cables subacuáticos, ¿sí? ¿Cómo nos conectamos? Nos conectamos a Internet por esos cables que atraviesan océanos, ¿sí? Y, bueno, las minas, ¿no? La extracción, ¿sí? De minerales para sostener, ¿sí? Este desarrollo del hardware que mantiene Internet. Entonces, hay ahí una gran materialidad en Internet, ¿sí? Bueno, este cuadro de Zuckerfeld que vuelve a mostrar esa materialidad de Internet, los cables, los satélites, los hardwares, ¿sí? Que son materiales. Es decir, estamos acostumbrados y acostumbradas a representarnos Internet como eso digital, como los bits, ¿sí? Como los ceros y los unos, como aquello que no está en un territorio, ¿no? Y sin embargo, tiene un montón de partes materiales y físicas. Es un poco esto lo que yo les quiero señalar al traerles a estos y estas autoras, ¿sí? Esta idea de, bueno, las capas superiores, que son las que más visibles y las que más asociamos a Internet, son las de los contenidos, ¿sí? La de las redes, la de los softwares, pero debajo de todo eso hay una infraestructura que es muy, muy física, muy material. Es decir, Internet es también material. Bueno, y acá llegamos a la parte, la parte de cómo consumimos ahora. Es decir, bueno, antes usábamos el EMUL, usábamos el CASA, usábamos esos software de conexión P2P entre computadoras, entre usuarios, y ahora usamos estas grandes plataformas, ¿sí? Que son diseñadas y gestionadas en los países centrales. Es decir, tienen un diseño y una lógica que también es propia de esos países, de esos contextos, de esas cosmogonías, dirían autores como Yuk Hui, ¿no? Que tienen esas lógicas de diseño y entonces eso va a implicar ciertas posibilidades de uso. Entonces, hay un problema, sí, en usar esas plataformas. Hay que ir hacia el uso de plataformas propias, ¿no? De los estados. Acá en Argentina hay desarrollos de plataformas como que en cierta forma en algún lugar replican ciertas lógicas, pero por lo menos los servidores son propios, como Cinear. Sí, no sé qué va a pasar con Cinear en este contexto de cambios en Argentina, pero hay desarrollos del Estado de plataformas y calculo que en sus países también, pero
las plataformas más usadas, ¿no?, son estas plataformas que pertenecen a empresas que son del norte global, que son diseñadas desde esas lógicas, ¿no? Entonces, hay que conocer esas lógicas para desnaturalizarlas, en este sentido que se dice mucho a los programadores, abrir la caja negra, ¿no? Saber qué es lo que eso permite, lo que no permite, qué acepta y qué no, para hacer usos críticos y alternativos. Esto es decir, bueno, tienen unas lógicas de diseño, no pueden ser usadas de cualquier manera. Ahora, ¿cómo refuncionalizo, en los términos de Benjamin, ¿no?, estas plataformas para pensar, por ejemplo, espacios de exhibición de lo artístico? ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, acá tenemos el Cervantes Online, ¿sí?, esta experiencia del Teatro Cervantes de Argentina de poner registros, sobre todo durante la pandemia, registros de sus obras en YouTube, ¿no? Bueno, y ahí como esta plataforma privativa, cerrada, ¿no?, es reutilizada para acercar esas obras de teatro a personas que en el momento de la pandemia estaban en sus casas, ¿no?, pero que también acerca geográficamente, ¿no?, porque el Teatro Cervantes está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, es decir, tengo que desplazarme hasta ahí, es decir, ahí también hay una brecha geográfica, ¿no? Y bueno, ¿cuánta gente puede acceder? Acá, este ejemplo de una performance incierta que también se hizo durante la pandemia y que utiliza la lógica del Zoom, en vez de invisibilizar la lógica del Zoom, invisibilizar la pantalla, la retoma y la hace parte de su narrativa. Entonces, la pregunta ¿es posible pensar esas redes sociales digitales mainstream, por llamarlas de alguna manera, como espacios de producción y de exhibición de lo artístico? Y acá les traía una serie, mi perspectiva es que sí, y para dar cuenta de eso, les traía una serie de ejemplos, ¿sí?, de espacios de exhibición artística que han utilizado plataformas como Instagram, ¿sí?, basándose en esta idea del uso del hashtag como propuesta curatorial, las estéticas del meme, las lógicas lúdicas, ¿no?, de la co-creación, ¿no?, de invitar a interpelar a quienes están del otro lado, ¿sí? Bueno, acá 3 ejemplos que son el COVID Art Museum, ¿sí?, que usó Instagram también durante la pandemia, invitaba a que la gente, seguramente lo conocen, que la gente enviara producciones y hacían una curaduría, ¿sí?, elegían algunas de esas producciones que colocar en su feed de Instagram. Mándalos a casa, también surgido durante la pandemia. Bueno, estos 3 casos son surgidos durante la pandemia porque había como también mucha necesidad de generar otros espacios de vinculación con el hecho artístico, ¿no? Donde proponían un juego de mandar a personajes de obras, en un principio eran obras pictóricas, ¿no?, a sus casas. Y después, en la co-creación con las audiencias, terminó siendo también películas, esas producciones, escenas de películas en las que sacaban a los protagonistas. Y el Mostra Museum, que es en relación también con el COVID Art Museum, que también fue una muestra que se hizo en Brasil, físicamente se situó en la ciudad de San Pablo, porque se hicieron producciones en las paradas de colectivos, accesos con QR, pero también una curaduría online en el Instagram de Mostra Museo, ¿sí? Bueno, acá está el COVID Art Museum, ¿sí?, que surgió en Barcelona, y esta idea del uso del Instagram como un espacio de curaduría. El Mostra Museum en San Pablo, en Brasil, esto que les contaba, que en el caso del Mostra Museum combinó este espacio del Instagram y de una página web que también tenían con un espacio físico en la ciudad de San Pablo. Es decir, donde ponían en las paradas de colectivo, que era lo que se podía usar durante la pandemia, donde iba la gente durante la pandemia porque se tenía que trasladar, ponían QRs que permitían acceder y linkear, ¿no?, con ese espacio en Internet, ¿sí? Y Mándalos a casa, bueno, este proyecto que fue liderado por impulsado por dos creativos españoles, donde vemos esta lógica, ¿no?,
de utilizar las historias de Instagram, es decir, utilizar esas lógicas, un poco esto que dice Benjamin, ¿no? De la refuncionalización, utilizar esas lógicas, ¿sí? Esas características, esos modos narrativos, ¿sí? Para producir de otra manera, porque Instagram no fue pensado como un espacio, o sea, quien diseñó Instagram lo pensó como una red de contacto de fotos, etcétera, ¿sí? No fue pensado para ser un espacio de visibilización de lo artístico, de exhibición de lo artístico. Sin embargo, dentro de las lógicas de la plataforma, hay una reutilización, una resignificación de ese espacio, ¿no? Cómo usan la historia de Instagram, ¿sí? Para contar la narrativa del proyecto. Y cómo utilizan, por ejemplo, el hecho de deslizar, ¿no? Esto que les decía, para sacar a los personajes, que primero empezaron siendo de obras pictóricas, de obras plásticas, mainstream y hit, ¿no? Que es súper reconocida, ¿no? Como podríamos ser las de Van Gogh, y después terminó formando parte también películas, cómics y producciones que catalogaríamos más como de la industria cultural, ¿no? Y el hecho de deslizar, ¿no? Acá está, en esta pantalla tenemos a Harry Potter, y acá deslizamos y no están. El uso del hashtag, en el caso del Getty Challenge, ¿sí? Seguro usaron este hashtag o usaron esta lógica, ¿no? De derivar, ¿sí? Producir, derivar, hacer una producción artística derivada de una obra reconocida, ¿sí? Con elementos que se tenían en la casa, ¿no? También en el contexto de la pandemia y del aislamiento. Y eso era enlazado por el uso del hashtag del Getty Challenge, ¿sí? Y acá les traía el ejemplo de OpenGLAM, que está más vinculado al software libre, a las licencias libres y abiertas, que es un desarrollo que pretende o que busca, tiene como objetivo, poder digitalizar, ¿sí? El acervo cultural de museos, galerías, bibliotecas, para ponerlo disponible y accesible en Internet, ¿sí? Esto es una red global de compartir cultura. Lo mismo que está haciendo Google, pero de manera privada, ¿no? Bueno, entramos a Google Art, vemos las obras que se han digitalizado y que están ahí, pero bueno, no sabemos por cuánto tiempo, están en los servidores de Google, ¿sí? Entonces, lo está haciendo esta comunidad, obviamente con nada que ver los recursos que tienen respecto de Google Arts, ¿no? Pero esta comunidad, ¿sí? Que está vinculada con la enciclopedia Wikipedia, con la Fundación Wikimedia, con las Creative Commons, ¿sí? Para generar un acervo cultural, ¿sí? De la humanidad que esté disponible en Internet. Y en el marco de impulsar el proyecto, de darlo a conocer, hicieron un proyecto de usar Twitter como un espacio de curaduría colectiva, ¿sí? Entonces, invitaban a distintas organizaciones que se dedican a digitalizar acervos culturales o a preservar acervos culturales, a bibliotecas, a museos, a ser curadores en Instagram y contar sus proyectos, y el Instagram se iba a turnar, el Twitter, no era Instagram, era Twitter, en ese momento era Twitter, ahora es X, y lo que tenía de interesante es que la misma cuenta de Twitter, que era la de OpenGLAM, era usada, administrada quincenalmente por distintas organizaciones que daban a conocer sus proyectos y compartían parte de ese acervo cultural, ¿no? Utilizando las lógicas de Twitter, es decir, bueno, el texto, los links, la imagen, ¿sí? Y fíjense también cómo utilizan las narrativas del meme, ¿sí? Bueno, acá hay algunas historias, por ejemplo, cómo retuiteaban otros hilos, ¿sí? O cómo establecían links. Esto es una cosa que X, ahora X, antes Twitter, permite que Instagram no. Es decir, ahí hay también una lógica de la plataforma. Es decir, permite que insertemos links que van a otros espacios, ¿sí? Que van a otras partes de Internet. Instagram, en cambio, nos limita, ¿sí? Podemos poner el link en la bio, podemos poner el link en la historia, pero no en un posteo, ¿sí? Fíjense cómo ahí hay distintas lógicas, ¿no? Bueno, Twitter permitía, ¿sí?
permite todavía poner links a otros espacios, ¿sí? Después está también el tema de, bueno, si esos algoritmos, ¿qué pasa ahí? Si se muestra más o menos, si el algoritmo visibiliza más aquellos posts que están solo dentro de la plataforma a aquellos que buscan una salida de la plataforma, ¿no? También todo eso es un debate sobre estas cajas negras y aquello que no manejamos, que desconocemos, sobre lo que no tenemos incidencia, esas lógicas de desarrollo de las tecnologías. Pero ahí hay más casos de Open GLAM. Y acá les traigo un ejemplo de una artista argentina, Dolores Cáceres, ¿sí? Que hizo, esto es una intervención de 2015 en el Museo Carafa, en Córdoba, en el que hace un espacio, ¿sí? El museo blanco, digamos, con bancos, pero no exhibe nada, no pone obras, no la invitan a hacer una retrospectiva y decide hacer ese espacio. 3 salas del Museo Carafa intervienen, las 5, las 6 y las 7, blancas, ¿sí? Con bancos para sentarse, pero sin nada para ver. Y vincula ese espacio del museo con un espacio de internet a través de ese hashtag sin límite 567. Y va recopilando lo que las personas que visitan ese espacio suben a internet a partir de ese hashtag, ¿no? Estas imágenes son imágenes de gente que visitó la muestra y se sacó estas imágenes y las compartió, ¿no? Y acá, por ejemplo, cómo se reapropian las personas de ese espacio, ¿no? Y hacen obras derivadas, ¿sí? Un poco riéndose, dice, bueno, gran cantidad de gente que va a ver la obra Sin Límites en el Museo Carafa, o, bueno, falló el flete y inventaron esto, ¿no? Bueno, también como burlándose, poniendo en tensión desde estas lógicas del humor, del meme, ¿sí? De estas lógicas de compartir en redes, vinculando ese espacio del museo en el que no había algo en los sentidos tradicionales de lo que se exhibe, y el espacio de internet donde empieza a circular esta obra, estas producciones y estas derivaciones. Bueno, también el ejemplo de Romina Horaci, que interviene unos dibujos, los pone en una muestra, en una galería, pero también los sube a un espacio, Tumblr, no sé si se pronuncia así, de una plataforma de internet para que otras personas lo impriman, lo descarguen y lo intervengan, ¿no? Esta relación entre un espacio físico tradicional como el museo, la galería, y el espacio de internet y de los territorios digitales. Bueno, acá museos en TikTok, un poco en la lógica de lo de Van Gogh, ¿no? Cómo interpelar con las nuevas narrativas a sus audiencias. Bueno, ahí después ven acá estos TikToks. Y como para cerrar esta clase, en la que mucho contenido, muy rápido, pero bueno, después van a tener los materiales a disposición, les traía este bonus track de los tipos de licencias Creative Commons, ¿sí? Que permiten compartir de otras maneras, ¿sí? En los espacios de internet, pero también en los espacios físicos y geográficamente situados, en lo analógico, ¿sí? Esto de permitir que otros y otras, ¿sí? Retomen nuestras obras, algo que forma parte del mundo y de la producción artística, ¿sí? Para hacer obras derivadas y para transformarlo, que es un poco esta idea también de lo que se pensaba al principio de Internet, ¿no? Esto de, bueno, iba a haber propiedades intelectuales. Y sabemos que eso es cada vez más difícil en una Internet cerrada, ¿sí? En la que, por ejemplo, YouTube, ¿sí? Te banea el video y te lo saca de circulación si utilizaste una música, ¿no? O TikTok, que, por ejemplo, ahora ya no puede utilizar más ciertos temas o ciertas canciones porque ya no tiene el acuerdo con una compañía. Entonces, de ese Internet que parecía que todos íbamos a compartir todo y que la cultura iba a circular libremente, ¿no? A una Internet que cada vez se restringe más porque operan estas lógicas, ¿no? De la restricción y sobre todo que estas lógicas que tienen que ver con lo que establecen esas grandes industrias culturales, ¿no? Entonces, bueno, una manera de hackear también esas lógicas es compartir de otras maneras, ¿sí? Y uno
puede acá elegir distintos modos de compartir y también acceder a lo que otros y otras propusieron, ¿sí? Por ejemplo, en repositorios, acá yo les dejo una lista de repositorios de imágenes y sonidos libres. Fíjense cuáles son las licencias que tienen y qué usos se pueden hacer. A veces se pueden hacer usos de derivación, otras veces solamente de uso, ¿sí? Que a veces nos permiten distribuir, circular. A veces se pueden hacer usos también comerciales. ¿Sí? Si yo tengo un sitio web, puedo utilizar alguna imagen de estos repositorios o algún sonido de estos repositorios sin infringir esas leyes de copyright, ¿sí? Entonces, bueno, y también nosotros y nosotras podemos aportar con nuestras producciones compartiéndolas desde estos otros modos. Bueno, y para cerrar este meme, ¿no? Que un poco explica también esta idea de Internet, de estos y estas artistas o productores artísticos o mediadores culturales que tienen que ser todo al mismo tiempo en estos territorios digitales. Y este meme de, bueno, está exhausta porque tiene que ser el curador, el agente de prensa, el administrador, el fotógrafo, el que propone. Bueno, esto es un poco también un poco parte de estos tiempos y de los nuevos modos de trabajo, pero bueno, eso ya sería otro debate para dar. Bueno, después vamos a tener espacio para intercambiar dudas, comentarios y los materiales. Así que bueno, espero que haya quedado claro y si no, rebobinen y lo vuelven a escuchar. Bueno, les dejo un saludo.